Él creía que su riqueza era un escudo, un boleto dorado que le permitía tratar al mundo como su patio de recreo personal. Damon Sterling, un hombre cuyo patrimonio neto podría comprar países pequeños, estaba sentado en el reservado más exclusivo del restaurante neoyorquino The Gilded Spoon. Se reía mientras humillaba a una camarera que temblaba. La miró de arriba a abajo, se giró hacia sus ricos socios de negocios y cambió al árabe, un idioma que estaba seguro que esta pobre y agotada chica no entendería. La llamó basura bajo su zapato, una campesina apta solo para servir. Sonrió con aire de suficiencia, esperando que sus amigos se rieran, pero las risas nunca llegaron, porque la camarera no lloró, no salió corriendo, enderezó la espalda, lo miró directamente a los ojos y le respondió en un árabe impecable y elegante. El color desapareció del rostro de Damon. Acababa de cometer el error más grande de su vida, y no tenía idea de que esta campesina guardaba un secreto que podría destruir todo su imperio. Sarah Jenkins revisó su reflejo en el lateral de acero inoxidable de la cafetera industrial. Unas ojeras oscuras, de aspecto morado y magullado, pesaban bajo sus ojos. No había dormido más de 4 horas por noche en 3 semanas. El alquiler de su pequeño apartamento en Queens llevaba 2 semanas de retraso. Y su casero, el señor Kowalski, había dejado de dejar notas amables y había empezado a dejar mensajes de voz agresivos. Mesa 4 necesita agua con gas, Sarah. Muévete. La voz aguda de Henry, el gerente de sala, la devolvió a la realidad. Henry era un hombre pequeño con un bigote fino que trataba al personal del Gilded Spoon no como empleados, sino como siervos. Sabía que necesitaban las propinas. Sabía que, en esta economía, un trabajo en uno de los 3 mejores restaurantes de Manhattan era un salvavidas, incluso si los clientes te daban ganas de gritar. Sarah agarró la botella de San Pellegrino, con la muñeca dolorida. Una vez soñó con ser diplomática. Había pasado su infancia viajando por el mundo, absorbiendo culturas, aprendiendo idiomas como otros niños aprenden canciones infantiles. Pero la vida tiene una forma de enseñarte humildad. Tras la repentina muerte de su padre y la confiscación de sus bienes por un escándalo político del que no era culpable, Sarah se encontró sola en Nueva York a los 22 años. No tenía dinero y su apellido familiar estaba en desgracia. Su currículum intimidaba a los jefes de nivel básico, pero era demasiado escaso para el mundo corporativo. Ya voy, dijo ella, con voz firme. Nunca dejaba que la vieran flaquear. Esa era la regla. El restaurante estaba a rebosar esa noche. Era viernes, lo que significaba que la gente de Wall Street había salido con toda su fuerza. El aire olía a aceite de trufa, a colonia cara y a arrogancia. Hombres con trajes de $5,000 reían demasiado alto, mientras mujeres con vestidos que costaban más que el salario anual de Sarah picoteaban ensaladas que no se comerían. Sarah se movía por la sala con la gracia de una bailarina. Tenía que hacerlo. Un resbalón, un tenedor caído, y podrían despedirla. Henry buscaba una razón para recortar personal antes de la temporada baja. Sarah, susurró una voz apagada cerca de las puertas de la cocina. Era Chloe, otra camarera, y lo más parecido a una amiga que Sarah tenía allí. Chloe parecía aterrorizada. ¿Has visto la lista de reservas para el reservado VIP? Sarah hizo una pausa, limpiando una mancha de una copa de vino. No, ¿por qué? ¿Quién es? ¿Un senador? ¿Una Kardashian? Chloe negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Peor, Damon Sterling. Sarah sintió que se le formaba un nudo frío en el estómago. Todo el mundo conocía a Damon Sterling. Era el director ejecutivo de Sterling Dynamics, un conglomerado de tecnología y contratistas de defensa. Tenía 32 años, era devastadoramente guapo y se rumoreaba que era uno de los hombres más crueles en los negocios. Era conocido por las adquisiciones hostiles, por desmantelar empresas para vender sus partes y por despedir a miles de empleados sin pestañear. También era conocido por aterrorizar al personal de servicio. Había historias en hilos de Reddit sobre él arrojando vino a un camarero en Londres y dándole de propina un solo centavo a un aparcacoches en Miami. Genial, suspiró Sarah,
colocándose un mechón de pelo castaño detrás de la oreja. ¿Quién tiene la mesa? Chloe hizo una mueca. La tienes tú. Henry te la asignó específicamente. Dijo que tienes el aplomo para manejarlo. Pero creo que solo quiere ver si te quiebras. Sarah miró a través del comedor hacia el reservado VIP, un espacio semiprivado, ligeramente elevado sobre el resto de la sala y cubierto con cortinas de terciopelo. Estaba vacío, esperando como un trono a un tirano. «Puedo manejarlo», dijo Sarah, aunque no lo sentía. «Es solo un hombre, Chloe. Come, duerme, respira. Su dinero no lo convierte en un dios». «Quizás», susurró Chloe, «pero su dinero puede ponerte en la lista negra de todos los restaurantes de la ciudad. Solo ten cuidado. No lo mires mucho a los ojos. Y hagas lo que hagas, no hables a menos que te hablen». A las 8:15 de la noche, la atmósfera en el restaurante cambió. Las pesadas puertas de roble se abrieron y el nivel de ruido se redujo a la mitad. Damon Sterling entró. Se veía exactamente como en sus fotos de Forbes, quizás incluso más elegante. Llevaba un traje de color carbón que le quedaba perfecto, una camisa de vestir negra desabrochada en el cuello y un reloj que brillaba bajo las luces tenues. Un Patek Philippe que probablemente valía $250,000. No estaba solo. Estaba flanqueado por otros 3 hombres. 2 mayores y corpulentos que parecían magnates del petróleo y un hombre más joven, de aspecto nervioso, que sostenía un maletín. Henry prácticamente corrió hacia la entrada, inclinándose tan bajo que parecía doloroso. «Señor Sterling, qué honor. Su mesa está lista, el mejor lugar de la casa, como lo solicitó». Damon ni siquiera miró a Henry, simplemente le entregó su abrigo a la anfitriona sin detener su paso. «Necesitamos privacidad, Henry. Y trae el Petrus del 82 inmediatamente. Estoy celebrando una fusión». «Por supuesto, señor. Enseguida». Henry le chasqueó los dedos a Sarah, sus ojos suplicantes y amenazantes al mismo tiempo. «Ve». Sarah respiró hondo. Se alisó el delantal. Recogió la pesada carta de vinos encuadernada en cuero y los menús. Caminó hacia el reservado VIP, con el corazón martilleándole en las costillas. Se dijo a sí misma que todo estaría bien. Había vivido en El Cairo. Había vivido en París. Había navegado cenas diplomáticas con su padre donde una palabra equivocada podría iniciar una guerra. Podía manejar a un multimillonario malcriado. Estaba equivocada. Mientras Sarah se acercaba al reservado, el olor a puros caros y a almizcle pesado flotaba en el aire, a pesar de que fumar estaba estrictamente prohibido. Aparentemente, las reglas no se aplicaban a Damon Sterling. Damon estaba sentado a la cabeza de la mesa, recostado, con las piernas extendidas. Los otros hombres se reían de algo que acababa de decir. «Caballeros», dijo Sarah, su voz proyectando una calma profesional. «Bienvenidos a The Gilded Spoon. Mi nombre es Sarah y los atenderé esta noche». Damon no levantó la vista. Continuó desplazándose por su teléfono. Los 2 hombres mayores, presentados más tarde como el señor Farouk y el señor Al-Hassan, la miraron con desdén. «Agua», dijo Damon, todavía mirando su pantalla. «Con gas, sin hielo y pan. ¿Por qué no hay pan en esta mesa?» «Lo traeré de inmediato, señor», dijo Sarah. «No solo lo digas, hazlo», espetó Damon, finalmente levantando la vista. Sus ojos eran de un azul gélido, fríos y penetrantes. «Y asegúrate de que el pan esté caliente. Si está frío, lo devolveré y lo descontaré de tu propina, suponiendo que recibas una». La mandíbula de Sarah se tensó, pero asintió. «Entendido». Durante la siguiente hora, Sarah corrió una maratón. Trajo el vino, el pan, calentándolo 2 veces solo para estar segura, los aperitivos y el plato principal. Nada estaba nunca bien. El filete era demasiado corriente. La sopa estaba tibia. La iluminación era demasiado brillante. Damon se quejaba de todo, chasqueando los dedos cada vez que quería que le rellenaran la copa. Sarah lo aguantó todo. Necesitaba el dinero. Necesitaba pagarle al señor Kowalski mañana o estaría en la calle. Apagó su orgullo y se convirtió en una máquina. «Sí, señor». «No, señor. Enseguida, señor».
Para cuando se retiró el plato principal, la mesa estaba de muy buen humor, principalmente debido a las 3 botellas de vino que habían consumido. La conversación cambió a los negocios. Sarah se acercó para retirar los platos, moviéndose en silencio. Damon se inclinó hacia el señor Farouk y el señor Al-Hassan. El hombre más joven con el maletín escribía furiosamente en una tableta. El trato está prácticamente cerrado, dijo Damon en inglés, agitando su vino. La adquisición de la firma de logística del puerto de Dubái. Vamos a destriparla, por supuesto. El señor Farouk pareció preocupado. Pero los trabajadores, Damon, son miles. El acuerdo establecía que mantendríamos la fuerza laboral. Damon se rió, un sonido cruel y seco. Los acuerdos son papel, Farouk. Una vez que poseamos la participación mayoritaria, nosotros ponemos las reglas. Despedimos a la gerencia local, introducimos la automatización y reducimos los costos laborales en un 40%. La acción subirá 10 puntos de la noche a la mañana. Sarah se congeló por un microsegundo mientras alcanzaba un plato. Conocía ese puerto. Su padre había trabajado en acuerdos comerciales allí. Era el alma de esa región. Damon estaba hablando de destruir el sustento de miles de familias solo para impulsar el precio de una acción. Se recompuso y continuó retirando la mesa. Pero Damon notó la vacilación. La miró con una mueca de desprecio. Estaba borracho de poder y vino. Se giró hacia el señor Farouk y el señor Al-Hassan con un brillo malicioso en los ojos. Decidió cambiar de idioma, asumiendo que la privacidad de una lengua extranjera le permitiría ser aún más cándido y cruel. Habló en árabe. No el árabe formal utilizado en los noticieros, sino un dialecto callejero rudo que debió haber aprendido durante sus viajes de negocios. Mírenla, dijo Damon en árabe, señalando perezosamente a Sarah con su copa de vino, que se cernía como un buitre. ¿Creen que tiene alguna idea de lo que estamos discutiendo? El señor Al-Hassan rió nerviosamente, también en árabe. Solo está haciendo su trabajo, Damon. Deja a la chica en paz. ¿Su trabajo? Se burló Damon en árabe, su voz goteando veneno. Esto no es un trabajo, esto es servidumbre. Miren sus manos, ásperas. Miren sus zapatos, goma barata. Es una campesina, basura bajo mi zapato. La mano de Sarah tembló ligeramente mientras apilaba los platos. Su corazón comenzó a latir en sus oídos, más fuerte que el ruido del restaurante. Basura bajo su zapato. Damon no había terminado. Quería lucirse ante sus socios. Quería demostrar que él era el alfa en la sala, el hombre que podía decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa y salirse con la suya. Se inclinó más cerca de Sarah, sonriendo como si fuera a hacerle un cumplido, pero habló en árabe de nuevo. «Eres patética», dijo, los sonidos guturales rodando de su lengua. «Probablemente piensas que eres bonita, ¿no? Esperando que uno de nosotros te lleve a casa. No te dejaría limpiar mi baño, y mucho menos calentar mi cama. Eres invisible, no eres nada». Se rió, y esta vez los otros hombres también rieron. Incómodamente, pero rieron. Eran hombres ricos y seguían el dinero. Damon era el dinero. Damon volvió al inglés, sonriéndole a Sarah. «¿Qué pasa, cariño? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O es que simplemente eres lenta?» El restaurante pareció quedarse en silencio para Sarah. El tintineo de los cubiertos, la música de jazz, el parloteo, todo se desvaneció en un zumbido blanco. Miró a Damon, vio la arrogancia en sus ojos, vio la creencia de que era intocable. Pensó en su alquiler, pensó en su cuenta bancaria vacía, pensó en el miedo a quedarse sin hogar, pero luego pensó en su padre. Pensó en las noches en el Cairo, sentada en el balcón, leyendo poesía en árabe, aprendiendo la belleza del idioma, el respeto que imponía. Pensó en la dignidad que tanto había luchado por mantener. Después de perderlo todo, dejó la pila de platos en el soporte de la bandeja de servicio. El estruendo fue lo suficientemente fuerte como para que Damon se detuviera. Se giró hacia él. No miró al suelo. No miró su barbilla. Lo miró directamente a los ojos, su mirada ardiendo con un fuego que lo sobresaltó. «¿Hay algún problema?»,
preguntó Damon frunciendo el ceño. Sarah respiró hondo, abrió la boca y no habló en inglés. El silencio que se cernía entre Sarah y el multimillonario era pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba los pelos del brazo de Sarah. Damon todavía sonreía, con la copa a medio camino de la boca, esperando que ella se retirara a la sumisión, esperando la mirada confusa y aterrorizada de una campesina que sabía que se estaban burlando de ella, pero no entendía las palabras. Sarah enderezó la columna. El dolor en sus pies se desvaneció. El miedo al señor Kowalski y al alquiler atrasado se evaporó. En ese momento, no era Sarah la camarera. Era Sarah, la hija de un hombre que le había enseñado que el lenguaje era la única arma que podías llevar a través de cualquier frontera. Miró al señor Farouk, luego al señor Al-Hassan, reconociéndolos con un gesto de respeto que era demasiado majestuoso para su uniforme. Luego fijó la vista en Damon. Cuando habló, su voz no era el susurro educado y servil que había usado toda la noche. Era rica, resonante e imponía el espacio. Y era en un árabe clásico perfecto, mucho más refinado y educado que la jerga callejera que Damon había usado torpemente. Señor Sterling, comenzó, las sílabas fluyendo como agua sobre piedra. Usted habla de basura bajo sus zapatos, pero olvida que la basura es lo que sostiene los cimientos de sus palacios. Sin la basura no tiene dónde pararse. La mano de Damon dio un tirón. El vino se derramó por el borde de su copa, manchando el mantel blanco de un rojo sangre. Su sonrisa no solo se desvaneció, se hizo añicos. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas contraídas mientras su cerebro luchaba por procesar la imposibilidad del momento. Sarah no se detuvo. Dirigió su mirada al señor Farouk, cuya mandíbula se había caído literalmente. Y con respecto a la adquisición de Dubái, señor, continuó en árabe, su tono cambiando a uno de preocupación profesional, del tipo que un diplomático usa para evitar una crisis. El señor Sterling cree que los acuerdos son meramente papel. Tiene la intención de despedir a la gerencia y reemplazar a los trabajadores locales con automatización para inflar el precio de las acciones. Él lo llama destripar la empresa. Creo que el término que usó fue que la desmantelaría para vender sus partes. Pensé que debería conocer la verdadera naturaleza de su apretón de manos antes de firmar nada. El silencio que siguió fue absoluto. No solo en la mesa, las mesas cercanas, sintiendo el repentino cambio de energía, se habían callado. Damon parecía como si le hubiera caído un rayo. Su rostro adquirió un tono pálido que hacía que su caro bronceado pareciera enfermizo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era un hombre que controlaba miles de millones de dólares. Un hombre que movía mercados con un tuit. Pero en ese segundo específico era impotente. Había sido desnudado frente a las mismas personas que necesitaba impresionar. El señor Al-Hassan fue el primero en reaccionar. Miró a Damon, su expresión cambiando de diversión a un escrutinio frío y duro. Damon, dijo en inglés, su voz desprovista de la calidez que tenía minutos antes. ¿Es esto cierto? ¿Es esto lo que dijiste? Damon se revolvió, la arrogancia evaporada, reemplazada por una desesperación frenética y sudorosa. No, no, por supuesto que no. Está mintiendo. Ella está loca. Señaló a Sarah con un dedo tembloroso. No sabe de lo que habla. Probablemente usó el traductor de Google o algo así. Sarah sonrió, una sonrisa triste y comprensiva. Volvió al inglés con una dicción nítida y clara. El traductor de Google no puede enseñar dialectos, señor Sterling, y ciertamente no puede enseñar los modales de los que usted carece tan claramente. Viví en el Cairo durante 6 años. Mi padre era el agregado del consulado. Hablo 4 idiomas. Usted, al parecer, lucha por ser decente incluso en uno. Damon se levantó tan bruscamente que su silla chirrió hacia atrás y se volcó. El sonido resonó en el Gilded Spoon como un disparo. «¡Pequeña bruja!», rugió Damon, su rostro enrojeciendo de ira. La fachada del sofisticado hombre de negocios había desaparecido. Ahora solo era un matón al que le habían dado un puñetazo en la nariz. «¿Quién te crees que eres? No eres nadie. Eres una camarera». «Soy un ser humano», dijo Sarah,
sin retroceder ni un centímetro, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que podría magullarle las costillas. Y no seré insultada, ni por una propina, ni por este trabajo. ¿Este trabajo? Damon soltó una risa histérica. Se giró salvajemente, escaneando la sala hasta que vio a Henry, que estaba congelado cerca del puesto de la anfitriona, como si estuviera viendo un accidente de coche en cámara lenta. «Gerente, venga aquí ahora». Henry corrió, con el rostro pálido y sudor perlando su labio superior. «Señor Sterling, señor, lo siento mucho». «La despido», gritó Damon señalando a Sarah. La saliva volaba de su boca. «La quiero fuera, la quiero en la calle ahora mismo». Me insultó, me amenazó. Ella me agredió. ¿Agredido?, repitió Sarah incrédula. «No lo he tocado». «Agredió mi reputación», gritó Damon agarrando a Henry por las solapas de su chaqueta. «Si no la despiden en los próximos 30 segundos, compraré este edificio y los desalojaré. Demandaré a este restaurante hasta la ruina. Me aseguraré de que ninguno de ustedes vuelva a trabajar en esta ciudad. ¿Me oyen?» Henry tembló. Miró a Sarah. Había una disculpa en sus ojos, pero era débil. Era la mirada de un cobarde que elegía la supervivencia sobre la justicia. «Sarah», susurró Henry, con la voz temblorosa, «dame tu delantal». «Henry, no puedes hablar en serio». Intervino la voz de Chloe desde unas mesas más allá, pero Henry le lanzó una mirada que la silenció. «Ahora, Sarah», dijo Henry, esta vez más alto, «estás despedida. Fuera». Sarah miró a Henry, miró el vino derramado, miró a Damon que jadeaba, con el pecho agitado, una mueca triunfante volviendo lentamente a su rostro al darse cuenta de que todavía tenía la carta definitiva. El poder. Lenta y deliberadamente, Sarah se llevó las manos a la espalda y se desató el delantal. Lo dobló cuidadosamente. Lo colocó sobre la mesa, justo al lado del charco de Petrus del 82. «No necesitas despedirme, Henry», dijo Sarah en voz baja. «No trabajaría en un lugar que permite que su personal sea tratado como animales». Se giró hacia Damon por última vez. Él se estaba arreglando los gemelos, tratando de recuperar la compostura, tratando de parecer el vencedor. «Puede que usted tenga el dinero, señor Sterling», dijo Sarah, su voz llegando a las mesas circundantes, «pero es el hombre más pobre que he conocido». Se dio la vuelta y se marchó. No corrió, no lloró. Caminó a través del comedor, pasando por los rostros atónitos de la élite de Wall Street, pasando por la anfitriona en shock, y salió por las pesadas puertas de roble a la fresca noche de Nueva York. La adrenalina que había sacado a Sarah del restaurante duró exactamente 2 manzanas. Al doblar la esquina hacia la Quinta Avenida, la rabia y la justa indignación se desplomaron de repente, reemplazadas por el peso aplastante de la realidad. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en la fría fachada de piedra de un banco para no caer. Estaba despedida. El pensamiento la golpeó como un golpe físico. Estaba despedida. Sin paga el viernes. Sin propinas esa noche. Tenía exactamente $42 en su cuenta bancaria y $12 en el bolsillo. El señor Kowalski la iba a desalojar. No tenía a dónde ir. «Estúpida», se susurró a sí misma, presionando la frente contra la piedra rugosa. «Estúpida, estúpida soberbia. ¿Por qué no pude quedarme callada? ¿Por qué tuve que hablar?» Podría haber aceptado los insultos, el abuso y el dinero. Eso es lo que la gente hacía para sobrevivir. No, se tragaban el orgullo. Damon Sterling tenía razón. Ella no era nadie, y ahora era una nadie sin trabajo. Comenzó a caminar hacia el metro, arrastrando los pies. La ciudad, generalmente tan llena de promesas, ahora se sentía hostil. Las luces de los rascacielos no eran estrellas. Eran solo electricidad que no podía permitirse. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó. Era un mensaje de texto de Chloe. «Oh, Dios mío, Sarah, eso fue legendario. Pero Henry está enloqueciendo. Ya te está poniendo en la lista negra del sistema. Lo siento mucho. ¿Estás bien?» Sarah no respondió. No podía.
Pasó su tarjeta de metro por el torniquete. Fondos insuficientes. Se quedó mirando la pantalla, las lágrimas finalmente nublando su visión. Había usado el último saldo para ir al trabajo. Esperaba recargarla con las propinas en efectivo de esa noche, pero se había ido antes de cobrarlas. Tuvo que caminar a casa, 7 millas hasta Queens con sus zapatos de camarera. Le llevó 3 horas. Para cuando llegó a su edificio, sus ampollas tenían ampollas. El vecindario estaba tranquilo, las luces de la calle parpadeaban. Subió los 4 tramos de escaleras hasta su apartamento, rezando para que su llave aún funcionara, que el señor Kowalski no hubiera cambiado las cerraduras todavía. La llave giró, empujó la puerta para abrirla. El alivio la invadió, seguido inmediatamente por el pavor. Un sobre rojo estaba pegado en el interior de la puerta. Aviso final, decía en letras negras y negritas. Pago adeudado en 24 horas o comenzarán los procedimientos de desalojo. Sarah se deslizó por la puerta hasta que tocó el suelo. Abrazó sus rodillas contra su pecho. Tenía 22 años. Era educada, trilingüe y trabajadora. Y estaba completamente rota. Se quedó sentada allí durante mucho tiempo, mirando la pintura descascarada de la pared de enfrente. Su estómago gruñó. No había comido desde antes de que comenzara su turno a las 4 de la tarde. Cerró los ojos y revivió la escena en el restaurante, la expresión en el rostro de Damon, el shock de los socios. Espera, los socios. Los ojos de Sarah se abrieron de golpe. La adrenalina volvió a encenderse. Solo un parpadeo. Recordó lo que había dicho. Recordó lo que Damon había dicho. El acuerdo del puerto de Dubái, los despidos, el engaño. Damon Sterling no solo la había insultado, se había jactado de un fraude. Les había dicho explícitamente una cosa a sus socios mientras planeaba hacer exactamente lo contrario. Eso no era solo poco ético. Dependiendo de los contratos involucrados, podría ser una violación masiva de la confianza. Quizás incluso ilegal si había presentado documentos de intención falsos. Pero, ¿quién le creería? Era una camarera despedida. Él era un multimillonario. Era su palabra contra la de él, y la palabra de él estaba respaldada por un ejército de abogados. Se levantó y caminó hacia su pequeña cocina. Se sirvió un vaso de agua del grifo. Mientras bebía, su mente corría. Damon había estado aterrorizado. Esa era la clave. No solo estaba enojado porque ella le respondió, tenía miedo. Se había apresurado a negarlo. Está mintiendo. Está loca. ¿Por qué entrar en pánico si no importaba? Sarah se acercó a su pequeño escritorio donde estaba su vieja y maltratada computadora portátil. La abrió y esperó la lenta pantalla de inicio. Se conectó al Wi-Fi no seguro del vecino que a veces tomaba prestado. Escribió, Acuerdo Puerto Dubai Sterling Dynamics, en la barra de búsqueda. Aparecieron cientos de artículos. Era una gran noticia. Sterling Dynamics a punto de adquirir participación mayoritaria en Allied Logistics. El acuerdo es aclamado como una asociación para el crecimiento. Damon Sterling promete una integración perfecta y seguridad laboral para la región. Había un videoclip de Damon de una conferencia de prensa de hacía 2 días. Sarah hizo clic en reproducir. Damon estaba en un podio, luciendo carismático y confiable. No solo estamos comprando una empresa, dijo a los periodistas. Estamos invirtiendo en personas. Les he dado mi palabra personal a la Junta de Allied Logistics de que protegeremos a la fuerza laboral. Se trata de construir el futuro juntos. Sarah pausó el video. Su corazón latía de nuevo. Mintió, susurró. Mintió ante la cámara. Mintió a los accionistas. Y esta noche lo admitió. Pero las pruebas, no tenía grabación, no tenía documentos, no tenía nada más que su recuerdo de una conversación en un dialecto que la mayoría de los estadounidenses no hablaban. Se dejó caer de nuevo en su silla. Era inútil. Incluso si se lo contaba a alguien que escuchara, como los periódicos, no publicarían una historia basada en rumores de una ex empleada descontenta. Estaba a punto de cerrar la computadora portátil cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Sarah lo miró fijamente. Era alrededor de la 1 de la madrugada.
¿Quién podría estar llamándola? Lo cogió con vacilación. Hola, ¿es usted Sarah Jenkins? Una voz masculina, profunda, con acento pero educada. Sí, ¿quién es? Mi nombre es Omar, dijo la voz. Soy el asistente personal del señor Farouk Al-Fayed. Sarah dejó de respirar. El señor Farouk, el hombre mayor de la mesa, el hombre que había parecido horrorizado cuando Sarah tradujo las palabras de Damon. Al señor Al-Fayed le gustaría hablar con usted, continuó Omar. Esta noche, inmediatamente. Yo estoy en casa en Queens, tartamudeó Sarah. No. Oh. Hay un coche fuera de su edificio, señorita Jenkins, dijo Omar. Un Mercedes negro. Por favor, baje. Es un asunto de máxima urgencia. El señor Al-Fayed cree que usted puede ser la única persona que puede salvar el legado de su familia. Sarah fue a su ventana y apartó la cortina barata. Abajo en la calle, entre los ondas destartalados y los cubos de basura rebosantes, había una elegante limusina negra, con el motor al ralentí suavemente. Sarah miró el aviso de desalojo en su puerta. Luego miró el coche. Había perdido su trabajo. Estaba a punto de perder su casa. No tenía nada más que perder. Ya abajo, dijo. El interior del Mercedes era un mundo aparte del pavimento arenoso de Queens. Los asientos eran de cuero color crema que olía a vainilla y a dinero nuevo. Las ventanas estaban tan tintadas que las luces de la calle que pasaban no eran más que tenues rayas naranjas. Sarah se sentó rígidamente en la parte de atrás, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. Omar, el asistente, se sentó en el asiento del copiloto, silencioso como una tumba. El conductor sorteaba los baches de la autopista de Long Island con una suavidad que desafiaba la física. Mientras el coche cruzaba el puente de Queensboro, el horizonte de Manhattan se alzaba como una fortaleza de cristal y acero. En alguna de esas torres, Damon Sterling probablemente dormía profundamente, confiado en que había aplastado a otro insecto. ¿A dónde vamos?, preguntó Sarah, su voz pequeña en la silenciosa cabina. Al Hotel Plaza, dijo Omar sin girarse. El señor Al-Fayed tiene la suite real. La está esperando. 20 minutos después, Sarah era escoltada a través del vestíbulo dorado del plaza. Se sentía dolorosamente fuera de lugar con sus zapatillas gastadas y sus vaqueros, el pelo recogido en un moño desordenado. El personal de noche la miraba con sospecha, pero un gesto de Omar y se desvanecían. Tomaron un ascensor privado hasta el piso del ático. Las puertas se abrieron directamente a una sala de estar que era más grande que todo el edificio de apartamentos de Sarah. Un fuego crepitaba en una chimenea de mármol. El señor Farouk estaba junto a la ventana, mirando Central Park. Todavía llevaba su traje de la cena, aunque su corbata estaba aflojada. El señor Al-Hassan estaba sentado en un sofá de terciopelo, con la cabeza entre las manos. Cuando Sarah entró, el señor Farouk se giró. Su expresión era grave, sus ojos cansados. Señorita Jenkins, dijo caminando hacia ella con la mano extendida. Gracias por venir. Me disculpo por la hora y por las circunstancias de nuestro encuentro anterior. Sarah dudó, luego le estrechó la mano. Era cálida y firme. Señor Al-Fayed, admito que estoy confundida. Hace una hora me despidieron por su culpa. Ahora estoy en su ático. Usted fue despedida porque Damon Sterling es un niño petulante con demasiado poder, corrigió Farouk suavemente. Y usted está aquí porque escuchó algo que podría salvar a mi familia de la ruina. Le hizo un gesto para que se sentara. Omar sirvió té de una tetera de plata. Por favor, dijo Farouk, sentándose frente a ella. Necesito que sea precisa. En el restaurante, dijo que Damon planeaba desmantelar la empresa para vender sus partes. Dijo que planeaba despedir a la fuerza laboral. ¿Usó esas palabras exactas? Sarah tomó un sorbo de té. Era Earl Grey, caliente y calmante. Cerró los ojos, transportándose de nuevo al ruido y al estruendo del Gilded Spoon. Reprodujo los sonidos, filtrando la música de jazz y el tintineo de los tenedores, centrándose en la voz de Damon. Estaba hablando en un dialecto común en el Golfo, pero con acento estadounidense. Comenzó Sarah,
su entrenamiento de diplomática entrando en acción. Dijo, los acuerdos son papel. Una vez que poseamos la participación mayoritaria, nosotros ponemos las reglas. El señor Al-Hassan levantó la vista, con el rostro pálido. Sarah continuó. Dijo, despedimos a la gerencia local, introducimos la automatización y reducimos los costos laborales en un 40%. Luego se rió. Dijo que la acción subiría 10 puntos. Se burló de su preocupación por los trabajadores. Señor Farouk, lo llamó sentimental. Farouk golpeó la mesa de café con la mano, haciendo que la porcelana vibrara. ¡La serpiente!, gritó, cambiando brevemente al árabe antes de recomponerse. Lo sabía, lo sentía en mis entrañas, pero los abogados dijeron que el contrato era sólido. ¿El contrato?, preguntó Sarah. Estamos vendiendo el 60% de Alpha Logistics a Sterling Dynamics, explicó el señor Al-Hassan con la voz temblorosa. Es un negocio familiar. Mi abuelo lo empezó con un camión, pero el mercado está cambiando. Necesitamos capital para modernizarnos. Damon nos prometió a la cara que el alma de la empresa permanecería. El contrato tiene una cláusula de gestión de buena fe. Pero si su intención antes de firmar es desmantelar la fuerza laboral, eso es fraude. Eso crea un resquicio legal para anular el acuerdo. ¿Pero han firmado?, preguntó Sarah. Todavía no, dijo Farouk, entrecerrando los ojos. La ceremonia de firma final es mañana por la mañana a las 10 en la sede de Sterling Dynamics. La prensa estará allí. La junta estará allí. Entonces no firmen, dijo Sarah simplemente. No es tan simple, dijo Farouk. Si nos retiramos sin causa, debemos una tarifa de ruptura de $50 millones. Está en el acuerdo preliminar. Necesitamos pruebas. Necesitamos que admita que está mintiendo. O necesitamos un testigo que pueda testificar sobre su intención de defraudar. Miró a Sarah. El peso de su mirada era pesado. Usted es esa testigo, señorita Jenkins. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Yo soy una camarera despedida. Los abogados de Damon me destruirán. Dirán que estoy resentida. Dirán que lo estoy inventando por dinero. ¿A quién creerá un juez? ¿Al multimillonario filántropo o a la chica que no podía pagar su alquiler? Farouk se levantó y fue a un escritorio. Cogió una chequera, escribió algo rápidamente y arrancó la página. La deslizó sobre la mesa hacia Sarah. Ella lo miró. Era un cheque por $50,000. No quiero su dinero, dijo Sarah, empujándolo de vuelta. No soy una mercenaria. No es un soborno, dijo Farouk suavemente. Es un anticipo. Quiero contratarla. ¿Contratarme como qué? Como mi consultora, dijo Farouk. Mañana por la mañana no entraré solo a esa sala de juntas, la llevaré conmigo. Sarah se rió, un sonido corto y lleno de incredulidad. ¿Quiere que entre en Sterling Dynamics? Damon hará que la seguridad me eche antes de que cruce el vestíbulo. No, no lo hará, dijo Farouk, un brillo peligroso apareciendo en sus ojos. Porque no será Sarah la camarera. Serás Sarah Jenkins, mi nueva jefa de enlace estratégico. Serás parte de la delegación de Alpha Ed. Si te niega la entrada, rechaza el trato. Y él quiere este trato demasiado como para dejar que su ego se interponga. ¿Pero cuál es el plan?, preguntó Sarah. ¿Me quedo allí y lo fulmino con la mirada? No, dijo Farouk. Llevaremos un micrófono. Lo provocas. Le hablas en árabe. Haces que pierda los estribos de nuevo. Haces que lo diga de nuevo, que quede registrado, frente a testigos que no están en su nómina. Sarah miró el cheque, miró el fuego, pensó en la basura bajo su zapato, pensó en los miles de trabajadores en Dubái que estaban a punto de perder su sustento para que Damon pudiera comprar otro reloj Patek Philippe. Ya no solo luchaba por su alquiler, luchaba por el respeto. Lo haré, dijo Sarah, pero con una condición. Lo que sea, dijo Farouk. Si logramos esto, dijo Sarah, me ayudarás a limpiar el nombre de mi familia. Mi padre era inocente. Quiero limpiar su historial. Farouk sonrió.
Señorita Jenkins, si logramos esto, contrataré al mejor equipo legal de Washington para usted. Tenemos un trato. Sarah se levantó y le estrechó la mano. Tenemos un trato. El sol de la mañana golpeó la fachada de cristal de la torre Sterling Dynamics, convirtiendo el edificio en un pilar de luz cegadora. Era un monumento al exceso, de 50 pisos de altura en el corazón del distrito financiero. A las 9:45 de la mañana, un convoy de todoterrenos negros se detuvo en la entrada principal. Paparazzi y reporteros de negocios ya pululaban, con las cámaras destellando mientras esperaban la fusión de la década. Sarah se sentó en el segundo coche, con las manos apoyadas en el regazo. Se veía diferente. Atrás quedaron el moño desordenado y el uniforme de camarera. A las 6 de la mañana, un estilista contratado por Farouk había llegado al hotel. Sarah ahora llevaba un traje sastre azul marino que costaba más de lo que habría costado su coche si tuviera uno. Su pelo estaba peinado en ondas elegantes y profesionales. Su maquillaje era nítido, resaltando sus ojos y dándole una mirada de inteligencia feroz. No parecía una víctima, parecía un tiburón. ¿Estás lista?, preguntó Farouk, sentado a su lado. Tocó la solapa de su chaqueta, indicando el pequeño micrófono de alta fidelidad escondido allí. Estoy lista, dijo Sarah. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado, pero su voz era firme. Recordó el consejo de su padre antes de las grandes cumbres diplomáticas. El miedo es solo combustible. Quémalo. Salieron del coche. Los flashes de las cámaras eran cegadores. Los reporteros gritaban preguntas. Señor Al-Fayed, ¿está cerrado el trato? ¿Está emocionado de unirse a la familia Sterling? Farouk los apartó, guiando a Sarah a través de las puertas giratorias. El vestíbulo era una catedral de mármol y cascadas. Guardias de seguridad con auriculares bordeaban las paredes. Se acercaron a los ascensores privados. Una joven asistente con un portapapeles esperaba, con aspecto nervioso. Señor Al-Fayed, bienvenido. El señor Sterling está esperando en la sala de juntas en el piso 50. Si pudiera darme los nombres de su grupo para las acreditaciones de seguridad. Farouk Al-Fayed, dijo Farouk. Mustafa Al-Hassan, y esta es la señorita Sarah Jenkins, nuestra jefa de estrategia. La asistente hizo una pausa, revisando su lista. Yo no tengo a una señorita Jenkins en la lista, señor. El señor Sterling fue muy específico sobre la lista de asistentes. La señorita Jenkins es esencial para el cierre, dijo Farouk, su voz bajando una octava. Sin la señorita Jenkins no hay firma. La asistente palideció. Yo, por supuesto, señor, lo anularé. Rápidamente imprimió una acreditación. Subieron en el ascensor en silencio. Los números subían, 20, 30, 40, 50. Las puertas se abrieron. La sala de juntas era magnífica. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del puerto. Una enorme mesa de caoba se encontraba en el centro. En un extremo se sentaba Damon Sterling, flanqueado por su ejército de abogados y asesores. Damon parecía fresco, descansado y victorioso. Se levantó cuando entraron, mostrando su sonrisa de $1.000.000. «Farouk, Mustafa», retumbó Damon, abriendo los brazos. «Bienvenidos, bienvenidos. Hoy es un día histórico». Caminó alrededor de la mesa para estrecharles la mano. Estaba tan concentrado en los socios que ni siquiera miró a la mujer que estaba ligeramente detrás de ellos. Para él, ella era solo otro traje, otra asesora sin rostro. «Damon», dijo Farouk, estrechándole la mano brevemente. «Estamos listos para proceder, pero primero hay algunas aclaraciones finales que necesitamos sobre la estrategia de implementación». Damon se rió, agitando una mano con desdén. «¿Aclaraciones, Farouk? Los abogados han revisado esto durante meses. Es una integración estándar. Pero bien, sentémonos. Terminemos con esto para que podamos descorchar el champán». Damon volvió a su asiento en la cabecera de la mesa. Farouk y Mustafa se sentaron a la izquierda. Sarah permaneció de pie por un momento. «¿Quién es esta?», preguntó Damon, finalmente mirando a Sarah, entrecerrando ligeramente los ojos. «Pensé que hoy solo venían los directores». Sarah dio un paso adelante.
Colocó su portafolio de cuero sobre la mesa. Miró a Damon directamente a los ojos. «Buenos días, señor Sterling», dijo en un inglés claro y perfecto. Damon se congeló. La sonrisa no abandonó su rostro. Al instante se agrió, parpadeó, inclinó la cabeza, reconoció la voz, reconoció los ojos. Pero el contexto era tan incorrecto que su cerebro se negó a aceptarlo. «¿Te conozco?», preguntó Damon, su voz perdiendo parte de su estruendo. «Nos conocimos anoche», dijo Sarah, sacando una silla y sentándose con una lentitud deliberada. «En el Gilded Spoon. Creo que pidió el Petrus del 82». La sala quedó en silencio absoluto. Los abogados miraban de un lado a otro entre Damon y Sarah. El rostro de Damon se puso blanco, luego rojo. Se levantó, su silla raspando ruidosamente. «Tú», susurró. Luego miró a Farouk, su sorpresa convirtiéndose en furia. «¿Es esto una broma, Farouk? ¿Por qué? ¿Por qué está la sirvienta sentada en mi mesa de negociación?» «La señorita Jenkins no es la sirvienta», dijo Farouk con calma. «Es mi asesora. Está aquí para asegurarse de que la traducción de nuestro acuerdo sea precisa». «¡Es una camarera!», gritó Damon señalándola con el dedo. «¡Seguridad! ¡Entren aquí!». Dos grandes guardias avanzaron desde las esquinas de la sala. «Si la sacan», dijo Farouk, su voz cortando el aire como un látigo, «nos vamos. El trato se cancela. Y daré una conferencia de prensa en su vestíbulo explicando exactamente por qué». Damon dudó. Miró a los guardias. Miró el reloj. La prensa esperaba abajo. Las acciones ya cotizaban al alza en anticipación. Si el acuerdo fracasaba ahora, las acciones de Sterling Dynamics se desplomarían. Estaba muy apalancado para esta adquisición. Necesitaba esto. Hizo un gesto a los guardias para que retrocedieran. Se sentó lentamente, sus ojos fijos en Sarah con puro odio. «Bien», siseó Damon, «jueguen sus juegos». Pero ella no habla. Se sienta ahí y se calla. «En realidad», dijo Sarah, abriendo su portafolio, «tengo algunas preguntas sobre las cláusulas de retención de la fuerza laboral». Damon soltó un suspiro agudo e incrédulo. «¿Tú tienes preguntas? ¿Tú?» «Sí», dijo Sarah. Cambió sin problemas al árabe. «Verá, señor Sterling, a mi cliente le preocupan sus comentarios de anoche sobre el desmantelamiento de la empresa». Damon se estremeció. El árabe fue un detonante. Le recordó su vulnerabilidad. «Habla inglés», espetó Damon. «Estamos en América». «Como desee», dijo Sarah. «Señor Sterling, la cláusula 14b establece que Sterling Dynamics hará todos los esfuerzos razonables para mantener los niveles de personal actuales por un periodo de 24 meses. ¿Es eso correcto?» «Sí, es una cláusula estándar», gruñó Damon mirando su reloj. «Anoche», continuó Sarah, su voz elevándose ligeramente para asegurar que el micrófono en la solapa de Farouk captara cada palabra, «usted le dijo a sus socios que esta cláusula era papel. Declaró su intención de despedir a la gerencia inmediatamente y automatizar el puerto. Dijo que los trabajadores eran campesinos y que desmantelaría la empresa para vender sus partes». Los abogados del lado de Damon se pusieron rígidos. Uno de ellos se inclinó y le susurró urgentemente a Damon. Los ojos de Damon se movieron por la sala. Se dio cuenta de que estaba siendo acorralado, pero su arrogancia era su defecto fatal. No podía creer que una camarera pudiera ser más lista que él. Pensó que podría salir de la situación a base de intimidación. «Estaba borracho», mintió Damon, inclinándose hacia adelante con una mueca. «Era una charla de vestuario. No significa nada. Lo que importa es el contrato». «Entonces, ¿pretende cumplir el contrato?», presionó Sarah. «¿Pretende mantener a los trabajadores?» «Pretendo ganar dinero», espetó Damon. «Ese es mi trabajo, y si tengo que recortar algo de grasa para hacerlo, lo haré». «Recortar grasa es diferente a destripar una empresa», interrumpió Farouk. «Damon, mírame a los ojos. ¿Prometes, por tu honor, que no hay despidos masivos planeados para el primer año?» Damon golpeó la mesa con el puño. «¿Mi honor? ¿Cuestionas mi honor por lo que te dijo esta sirvienta?» Miró a Sarah, su rostro torcido por el desdén. «Te crees muy lista, ¿no? ¿Crees que porque hablas algunos idiomas, perteneces a esta sala? No eres nada.
Eres una portadora de bandejas, una don nadie de salario mínimo. Sarah no se inmutó. Responda la pregunta, señor Sterling. ¿Están planeados los despidos? Damon perdió el control. La presión, la falta de sueño, el insulto de que una camarera lo interrogara, todo rompió su compostura. Sí, gritó Damon. Sí, están planeados. Por supuesto que están planeados. ¿Crees que estoy comprando una empresa dinosaurio para mantenerla funcionando como una organización benéfica? Voy a despedir a cada uno de esos gerentes incompetentes el día que la tinta se seque. Voy a automatizar toda la maldita cosa y duplicar el margen de beneficio. Y no hay nada que puedas hacer al respecto, porque una vez que esa firma esté en la página, me pertenece. El silencio que siguió fue ensordecedor. Damon se quedó allí, respirando con dificultad, con el pecho agitado. Miró alrededor de la sala. Sus abogados tenían la cabeza entre las manos. Sarah cerró lentamente su portafolio. Miró a Farouk. Farouk se llevó la mano y se ajustó la solapa. Gracias, Damon. Eso fue muy claro. ¿Qué? Frunció el ceño Damon. ¿Qué estás haciendo? Farouk sacó un pequeño dispositivo negro de su bolsillo, una grabadora que había sido sincronizada con el micrófono. Presionó un botón. La voz de Damon llenó la sala, diminuta pero inconfundible. Voy a despedir a cada uno de esos gerentes incompetentes el día que la tinta se seque. Voy a automatizar toda la maldita cosa. El rostro de Damon se puso del color de la ceniza. Se desplomó en su silla. Esto es ilegal, tartamudeó Damon. No puedes grabarme. Esto es una trampa. En realidad, dijo Sarah levantándose, Nueva York es un estado de consentimiento de una sola parte. Mientras una persona en la conversación consienta la grabación, es perfectamente legal. Y el señor Al-Fayed consintió. Sarah caminó hasta la cabecera de la mesa. Miró al multimillonario que la había llamado basura. Parece, señor Sterling, dijo en voz baja, que los campesinos han decidido recuperar el patio de recreo. Farouk se levantó. El trato se cancela, Damon, y según la cláusula de mala fe en el acuerdo preliminar, sobre la cual mis abogados están presentando una moción en este momento, te demandaremos por incumplimiento, y publicaremos esta grabación a la prensa y a tu junta directiva. Damon los miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez en tierra seca. Su imperio se estaba resquebrajando. Sus acciones estaban a punto de desplomarse. Su reputación estaba a punto de ser incinerada. No pueden hacer esto, susurró. Ya está hecho, dijo Sarah. Se giró hacia Farouk. ¿Nos vamos, señor? Creo que hay un lugar mejor para almorzar. Quizás en algún lugar con pan que esté realmente caliente. Farouk se rió, una risa genuina y cordial. Guía el camino, Sarah. Salieron de la sala de juntas, dejando a Damon Sterling sentado solo en su enorme mesa, rodeado de silencio y las inminentes ruinas de su propia arrogancia. El viaje en ascensor desde el piso 50 fue silencioso, pero era el silencio de la victoria, no de la tensión. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, el caos que les esperaba era diferente a todo lo que Sarah había visto. La noticia de las conversaciones fallidas ya se había filtrado, probablemente de un miembro nervioso de la Junta que había estado viendo la transmisión en vivo de la reunión. Los reporteros prácticamente se trepaban unos sobre otros. Cuando Farouk Al-Fayed salió, no corrió. Caminó hacia el banco de micrófonos más cercano. Sarah, de pie estoicamente a su derecha. «Señor Al-Fayed», gritó un reportero de la CNBC, «¿es cierto que el trato se canceló? ¿Qué pasó?» Farouk ajustó el micrófono. «El trato está terminado», anunció, su voz retumbando en el vestíbulo. Sterling Dynamics, bajo el liderazgo de Damon Sterling, ha demostrado una falta fundamental de integridad. Tenemos pruebas de negociaciones de mala fe, fraude e intención de engañar a los accionistas. Mi equipo legal está presentando los informes necesarios mientras hablamos. ¿Fraude?, jadeó otro reportero. ¿Qué tipo de pruebas? Farouk sonrió y miró a Sarah. Mi asociada, la señorita Jenkins, distribuirá un comunicado de prensa en breve. Contiene una transcripción de una grabación hecha legalmente en la sala de juntas esta mañana. Les sugiero que lo lean con atención.
Detalla los verdaderos sentimientos del señor Sterling sobre su fuerza laboral y sus inversores. Los flashes estallaron como una supernova. Sarah sintió una extraña sensación de calma. Ya no era solo una testigo, era la arquitecta de la justicia. Para cuando llegaron al Mercedes, el teletipo de acciones en la pantalla gigante de Times Square mostraba a Sterling Dynamics, SDY, en picada. Había caído un 12% en 10 minutos. La cotización se detuvo poco después. 2 horas después, Sarah regresó a Queens, pero esta vez el Mercedes negro la esperaba. Subió los 4 tramos de escaleras. Sus piernas no le dolían. No se sentía cansada. Se sentía eléctrica. Abrió la puerta y vio el aviso de desalojo todavía pegado en el interior. Lo arrancó. El sonido del papel rasgándose fue increíblemente satisfactorio. Agarró su maleta, la que no había desempacado desde que se mudó porque nunca se sintió asentada, y comenzó a meter sus pocas pertenencias dentro. Hubo un fuerte golpeteo en la puerta. Era el señor Kowalski. «¡Abre, Jenkins!», gritó. «Te vi entrar. ¿Tienes el dinero o te vas?». Sarah cerró la cremallera de su maleta, caminó hacia la puerta y la abrió de golpe. El señor Kowalski estaba allí, un hombre grande y enojado con una camiseta de tirantes manchada. Parpadeó, sorprendido de ver a Sarah con un traje de $2,000, luciendo como si acabara de salir de una pasarela. «Me voy, señor Kowalski», dijo Sarah con frialdad. «Bien», gruñó él, mirando su traje con recelo. «Pero todavía me debes el mes, más los cargos por retraso. Son $1,600. No te dejaré salir con esa maleta hasta que reciba el efectivo». Sarah metió la mano en su bolso. Sacó el sobre que Farouk le había dado antes, un adelanto de su primer mes de salario como su consultora oficial. Sacó una pila de billetes de $100, contó 16, luego añadió 4 más. «Aquí tienes 2,000», dijo golpeando los billetes en su mano callosa. «Quédate con el cambio. Considéralo una propina por la excelente hospitalidad». Pasó junto a él, las ruedas de su maleta haciendo un clic rítmico en el suelo del pasillo. El señor Kowalski se quedó allí, con la boca abierta, sosteniendo el dinero mientras ella bajaba las escaleras, sin mirar atrás. La gala en el Museo Metropolitano de Arte era el evento de la temporada. El tema era la unidad global, celebrando el comercio internacional y el intercambio cultural. Sarah Jenkins estaba junto al templo de Dender, sosteniendo un vaso de agua con gas. Llevaba un vestido de seda esmeralda que hacía juego con sus ojos. Esta noche no servía las bebidas. Era la invitada de honor. «Señorita Jenkins». Una voz vino de detrás de ella. Se giró para ver a un hombre que reconoció de las noticias, aunque se veía muy diferente ahora. Era el abogado más joven que había estado con Damon Sterling esa fatídica noche. «Es bueno verla», dijo, con aspecto humilde. «Solo quería felicitarla. La expansión de Al-Fayed en Europa es de lo único que se habla en Wall Street. Ha hecho un trabajo increíble como su directora de Relaciones Internacionales». «Gracias», dijo Sarah cortésmente. «¿Cómo está el señor Sterling?». El abogado hizo una mueca. «No muy bien. La Junta lo echó 3 días después de que se filtrara la grabación. La investigación de la Comisión de Bolsa y Valores sobre las declaraciones de intención falsas todavía está en curso. Actualmente está vendiendo su finca en los Hamptons para pagar los honorarios legales. Él es un paria». «El karma tiene una forma de equilibrar las cuentas», dijo Sarah suavemente. «Ciertamente», asintió el abogado. «Por cierto, vi las noticias sobre su padre, el indulto póstumo y la restauración de su pensión. Fue un trabajo legal impresionante». Sarah sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Esa fue la verdadera victoria. Con los recursos de Farouk y su propia determinación, había desenterrado los documentos que probaban que su padre había sido un chivo expiatorio de un senador corrupto. Su nombre estaba limpio. El legado de los Jenkins fue restaurado. «No fue solo trabajo legal», dijo Sarah. «Era la verdad. Solo necesitaba ser traducida a un idioma que la gente no pudiera ignorar». Justo en ese momento, Farouk Al-Fayed se acercó,
luciendo elegante en un esmoquín. Sara, dijo cálidamente, el embajador de Marruecos pregunta por ti. Necesita a alguien que entienda los matices del nuevo acuerdo comercial. Y aparentemente, su traductor está atascado en el tráfico. Sara dejó su vaso en una bandeja que pasaba, dedicando una sonrisa amable al camarero que la llevaba, recordando exactamente lo pesada que se sentía esa bandeja. No te preocupes, le dijo Sara a Farouk, alisándose el vestido. Yo hablo el idioma. Caminó entre la multitud, con la cabeza en alto, ya no invisible, ya no silenciosa. Era Sarah Jenkins y le había demostrado al mundo que la dignidad es la única moneda que nunca se devalúa. ¡Qué viaje! La historia de Sarah es un poderoso recordatorio de que nunca debemos juzgar a alguien por sus circunstancias actuales. Damon Sterling pensó que su dinero lo hacía intocable y pensó que el uniforme de Sarah la hacía invisible. Aprendió por las malas que el verdadero poder no se trata de lo que posees, se trata de lo que sabes y de cómo tratas a la gente. Sarah convirtió su mayor lucha en su mayor victoria, usando las mismas habilidades por las que se burlaron de ella para derribar a un gigante y restaurar el honor de su familia. Esto demuestra que hay que tener cuidado a quien pisas, porque podría ser la persona que tiene las llaves de tu futuro. Si disfrutaste esta historia de justicia y redención, por favor, revienta ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. ¿Alguna vez te has subestimado a alguien en el poder? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca otro relato dramático. Gracias por ver.